Compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo les va, Neri, Mati? Chicos, ¿qué cuentan? Chicos? ¿Todo Buen bien? día, un Bien, gustazo. muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, con esas cuestiones, ¿no? Sí, no, le iba a preguntar, nosotros lo vamos a No escuchar. había nada hoy. No, yo, es más, lo tengo en la mente desde que venía en el auto. No lo escuché esa parte hablar, no sé si hablaron de instituto hoy. ¿Habló Gel con usted o no? ¿O lo Poco y nada, sí. Ah, lo algo. limpiaron como de No. costumbre, bien. No, No, ayer vino el 2 o 3 presidente. minutitos. digo, si vos me atacás, yo te voy a atacar, escúchame. Porque no me voy a quedar acá jugando al No, me parece muy bien. ¿Ah? Tienen que responder siempre. Sí, siempre. No, le iba a decir, Cavagliato, con la llegada, y lo vamos a escuchar nosotros acá en un rato, de Primo, apuesta a la fórmula exitosa de Armando Pérez. Primero con Besone, ahora con Primo. Y yo recuerdo que en aquel momento... Pero con totalmente diferentes cargos, ¿no? El de Besone, el que tenía, ¿no? Acá tiene más poder. Besone acá, Claro, claro, no, diferente no, lo que no, hacía no, Belgrano. Bueno, pero Claro, digo, no, no. apuesta a dos Los jugadores. nombres, eso. Claro, A los bueno, dos más criticados de la pero es era que Armando ha sido- Pérez. Ay, bueno, ya hubo. A los dos más criticados, ¿no? Porque en la era de Armando Pérez era... ¿Criticados? ¿Primo fue criticado? Uf. Sí. ¿Sabes cuánto Sí. fue criticado Primo? Para mí Primo fue muy exitoso la era de Armando Eso Pérez. para vos, pero Increíblemente, para el sí. hincha lo criticó Sí. por todos lados. ¿Por qué? Porque decía que los jugadores no se quedaban formados. Recordemos, la época más crítica a Primo y a Besone fue la época de Russo Zielinski, después del 2013-2014, ya entrando el 2015, cuando Belgrano traía un montón de jugadores, del cual podemos tener una lista extensa, gigantesca, Sebastián Luna, por tirarte un ejemplo nomás, de un montón de jugadores y no surgían, por más que surgió Celarrayán, surgió Rigoni, surgió Sarabia, no eran en cantidad de los chicos. Ahora- Y después de ese periodo, que fue la época de Franceschi, que todavía seguían Primo y Besone, también fue muy criticado por los Ochega, por los Tomasetti. O sea, siempre fue criticada esa dupla porque decían, che, nada tenemos en inferiores. Yo, para mí, equivocadamente, pero fue criticada. Claro, porque bueno, ahí está. Digo, ¿cuánto...? Porque aparte siempre te genera este celo, no, porque fulanito llegó en la presidencia de Norberto Castaño cuando arrancaba Córdoba Celeste, pero en realidad no fue, y lo que decía Diego ayer, che, a Zapelli vino, lo trajo el Tano Espalina, o al Cuti Romero fue y Lo que pasa es que vos, al Cuti lo trae el Ricky, Tano, pero Zapelli yo lo trae no sé quién. Juego con y- una trampa y le cuento a los chicos, yo juego con una trampa, porque yo escuché ya a Primo. Yo escuché lo que dijo sobre todo esa pregunta que le hicieron. Ah, ¿se le hicieron? Bueno. Claro, y Primo responde, dice, che, nosotros no ponemos ninguna medalla por el que llega, como tampoco nos podemos sacar la medalla por el que no, porque yo lo que hago, para que la gente entienda, y ayer te lo expliqué yo a vos, Primo no es el que va visualizando jugadores, Primo es el que coordina todo un grupo de trabajo. Y lo mejor que hizo Primo, que es parecido a lo mejor que hizo Ranalli en Talleres, era coordinar, por eso son coordinadores de divisiones inferiores, el grupo de trabajo. ¿Qué es el grupo de trabajo? Los 50 tipos que tienen por abajo. ¿Se entiende? Que está el scouting, que están los entrenadores, que están los preparadores físicos. Bueno, lo que hoy hace Borrelli en Belgrano. Y si eso es coordinador, no está Primo dando vueltas por las canchas, recorriendo y mirando a No, los jugadores, pero- ni cuando van al predio tampoco No, está. está bien, pero pará. Mirándolos. Pará. A Cavagliato, ¿a quién le va a ir a preguntar sobre si un jugador sube o no y se le firma un contrato? Claro, porque él es el coordinador, es el que coordina. Pero ¿de dónde saca la información Primo? No de verlos. Y de los demás entrenadores, claro, de ¿no? su equipo de trabajo, no Bueno, del estar está y bien, verlos. Pero en Si eso es lo definitiva, mejor que tiene como coordinador. el que te da el visto bueno o no, es Primo. Claro, pero o sea, que Zapelli aparezca en el club o que un Cuti Romero aparezca en el club, no es Primo el que da el visto bueno. ¿Se entiende? Primo no está encima de cada uno de los jugadores que llegan en la visualización de los equipos. Ni Primo, ni Ranalli, ni Fassi. O sea, no están encima. O Fassi vos creés que lo tenía visto él a Matías Gómez. Lo tiene visto el grupo de laburo, el scouting, y que llegan y dicen, che, tenemos este pibe. De hecho, en el día a día tampoco Fassi está en esa. Pero me parece que ante la presencia, ante la noticia de que Primo llega a instituto y que ya está efectivamente trabajando, bueno, a mí me parece que es un muy buen nombre. Decir, che, bueno, ¿con quién refuerzo mis inferiores? Con Daniel Primo. Muy buen nombre. Sí, un tipo de no solo probada experiencia, sino también muy dedicado. Porque el tipo se ha dedicado. No es, aparte- viste, que él es otra cosa y bueno, pero como ha sido futbolista está haciendo esto. Sí. Para después ser otra cosa, técnico. un tipo Él laburante. se dedica a esto. Laburante. Se dedica. No conozco coordinador de divisiones inferiores que haya ido a tomar cursos de edición de video, por ejemplo. Primo lo hizo en su momento. Claro, O sea, no, Primo tipo es un tipo Yo me acuerdo, totalmente laburante, y muy ayúdenme, probo, ¿no? ayúdenme Obviamente lo ustedes. hace, pero- Primero que Armando Pérez a Primo lo ponía por encima de cualquiera.
en toda la gestión Pérez, Primo estuvo por encima de Y cualquiera. de hecho, Primo fue su Sin máxima duda. apuesta como entrenador de eso te Belgrano. iba a decir. Como entrenador de primera. Eso te iba a decir. Y fíjense, digamos, yo pensaba un poquito en la historia y decía, dentro de los coordinadores que para mí han hecho muchas cosas importantes para los clubes, que a veces se traducen en jugadores que surgen y a veces no lo sé. Digo, yo me quedo, en el caso de Instituto, con Boneto, que hizo para mí un montón de cosas positivas, que hasta incluso después lo llevó a ser entrenador de la primera, y algo similar pasó con También. Zavala. Sí, Zavala Boneto hizo, también. Zavala hizo Zavala muchas cosas en inferiores, Otro que por ahí se laburante. valora poco. Pero Zavala no era coordinador, no era entrenador. No, está bien, Diego, pero O digo, sea, un no Beto llegó- No, Fernández no, pero sería. otro laburante chico. Boneto casi me animaría a decir uno de los iniciadores. Pero es Bueno, que, Boneto no estaba con. Es Pero pará, Boneto no estaba con. Boneto viene del con camino de Castaño. Belgrano. ¿Con Claro, Castaño no estuvo? claro. sí, Boneto viene del camino de Belgrano. Boneto era el coordinador de divisiones inferiores en Belgrano cuando llega Matías Suárez, por ejemplo, a las divisiones Claro. inferiores, ¿no? A lo mismo. Digo, era un muy buen coordinador. En Nada algún, que ver momento con tuvo, en Zavala. algún momento tuvo Fabián López, que pasó por casi todos los Claro, clubes. pero coordinador de divisiones inferiores no tiene que ver con los nombres que haces bien las cosas y te catapulta. Es otra cosa, Ricky. Yo lo de Zavala lo entiendo, era un muy buen entrenador, como lo es hoy el Beto Fernández. Pero no eran coordinadores de divisiones inferiores. O sea, coordinar, ¿qué es lo que pasó? Cuando vos tenés malos coordinadores, Decio, por ejemplo, en Talleres, un pésimo coordinador, duró un año, el que venía probo y que probado en las divisiones inferiores de la selección argentina, acá quiso hacer su negocio y fácil le dijo, ¿sabés qué? Ahí tenés la Claro, puerta, ahí ¿a dónde vas? Andate de acá. Claro. ¿Entendés? Que Sí, sí. ¿Por qué Talleres después de Ranalli no, ustedes, ni yo, ni los hinchas, ni los socios, ni nadie, sabe quién es el coordinador de divisiones inferiores? Porque no lo tiene. Porque Talleres, después de las malas experiencias de coordinación, tomó la decisión de decir, no, vamos a tener el equipo de trabajo y lo vamos a coordinar nosotros, desde arriba. Con el scouting, nosotros con Fasi, con Gerardo Montenosi, vamos a coordinarlo nosotros desde arriba porque que venga alguien y quiera hacer su negocio. Ahí está la gravedad de divisiones inferiores muchas veces en estos clubes grandes. Después tenés diferentes ejemplos. En Córdoba, no sé, podemos llegar a una Atalaya, por ejemplo, que el coordinador de todo sigue siendo Piro Foglia. Sí, pero. ¿Entendés? Entonces son coordinadores de eso y que, digo, Atalaya lo puse de ejemplo porque es el equipo que más jugadores tiene diseminado por todo el fútbol argentino y por el resto del mundo también, ¿eh? Un montón Bueno, de que es pibes. un poco lo que quieren hacer los clubes grandes. De hecho, eso contó Artima acá. Pero me quedo en esto de también buscar algún cierto, en alguna cierta similitud en cuanto a los perfiles, hasta te diría de Cavagliato con Pérez. Porque Cavagliato cada vez que le va a preguntar algo, bueno, ustedes lo tuvieron ayer acá en el piso, pero no sé si lo habrá dicho en algún momento, pero por lo general suele decir, para eso lo tengo a Besone, porque yo de fútbol poco y nada, ¿no? Sé Sí. bastante de básquet, de fútbol, para algo lo tengo a Besone. Y ayúdenme, pero Armando Pérez de fútbol, menos 20 cuando llegó a Belgrano, ¿no? Y descansó en algún aspecto en Primo, digamos, le dio ¿te acuerdan? Hacía scouting con carpetas de proyectos a los entrenadores y así lo eligió Julio Zamora, que lamentablemente le fue mal. Pero había hasta incluso implementado una modalidad de empresa, una suerte de concurso público de entrenador para ver cuál venía y todos decían, por Dios, ¿qué hace Armando Pérez? Y bueno, quiso bajar lo que quizás él hacía en su momento en su cosméticos a Belgrano. Algunas cosas le fueron bien, otras no tanto. Pero en el caso particular de Primo, para un tipo que no estaba en el mundo del fútbol como Armando Pérez, que después como cualquier otro que va en el día a día, vas a ir aprendiendo. O sea, Cavagliato lo que es hoy, lo traigamos, incluso lo que es hoy, a lo que era hace un año y medio atrás cuando empezó, y seguramente hoy sabe mucho más de fútbol que Yo hace no un año tengo y duda medio. que Primo fue muy importante para Belgrano, que de hecho generó polémica la salida de él. Recuerden que cuando gana Artime, bueno, ya se estaba hablando de la salida de Primo. Después tardó unos meses, Sí. que creo que tuvimos la oportunidad de hablar con él allá en Impacto cuando estábamos, y bueno, y él contó la historia. Pero bueno, fue polémica su salida de Belgrano, porque bueno, su identificación con Armando Pérez lo llevó a que no siguiera en Belgrano. Y con Belgrano, Mati, porque fue jugador acá en Córdoba, que yo recuerdo, solo de Belgrano o jugó también en otro club. ¿No, Primo? No, solo en Belgrano. Y de mayor identificación en los últimos tiempos, después de ser jugadores con el Sportivo Belgrano de San Francisco, ¿no? Claro, exacto. Ahí fue Bueno, técnico esto- también. ese pequeño detalle que marcas, Ricky, me parece que en definitiva todo tiene que ver con todo. Habla de lo serio que es lo que Instituto piensa. Porque Daniel Primo
si yo fuera hincha de instituto, yo hincha fanático, así, viste, medio enfermo, digo, che, ¿por qué trae a Primo, loco? Trae un ex instituto, tenemos 200.000 glorias que pasaron por la gloria, por instituto, tipo que saben un montón de fútbol, no me traigas a Primo, Pero tráeme, pero no. Lo Y que, bueno, pero lo, no lo tenés que que hace acumular instituto, gloria, claro, no tenés que buscar la- lo sí, que pero- exactamente, ¿qué es lo que decía Ricky recién? Es lo que Tenés que decía buscar Ricky, el rodearse de éxito. tipos Pero que parece, vos sí, que han tenido estás convencido éxito. de que son probos. Pero acá hay Bien. algunos temas que hay que tener en consideración, obviamente, con el paso del tiempo, que después nos vamos a olvidar, no vamos a hablar más de esto. En el puesto de Daniel Primo, el coordinador es Rubén Aníbal del Olmo, o era Sí. el coordinador Rubén Aníbal del Olmo. Un tipo Sí, señor. que también labura muy bien en divisiones inferiores, que también había tenido una probada experiencia en su paso por distintas instituciones, una que se me viene en la memoria es que Colón de Colón de Carosa, en el cual había laburado muy bien en toda la estructura, porque ser coordinador es laburar en toda la estructura y hacer bien las cosas para la estructura. Hoy Primo vino a decir y destacó el laburo de Rubén Aníbal del Olmo, porque la verdad viene laburando muy bien las divisiones inferiores de instituto. O sea, ustedes, si nos quedamos solamente en qué chicos llegó a primera, y vamos a entrar en un problema. Tenemos que ver cómo estructuralmente para abajo se vino laburando y realmente se vino bien. ¿Qué sucede muchas veces? Que pasó en Belgrano con el nuevo coordinador de divisiones inferiores. Cuando llegan, traen mucha gente suya. Esto pasa en todos lados, ¿no? En Pero todo en ámbito todo- de laburo. sí, claro. Bueno, veremos cómo Primo se encamina ¿Cómo en una se rodea ahora, estructura, decís vos? no, en una estructura ya formada, muy destacada, que ya lo tiene en la cabeza Besone, quien fue siempre su coequiper, siempre estaba al lado, no con tantas luces, porque Fede Besone no pedía las luces, pero Fede Besone estaba codo a codo, siempre con Primo, sobre todo en los últimos 5 años, 6 años de No me Belgrano. acuerdo quién se va antes de Belgrano cuando gana Artime, ¿Besone o No, Primo? los dos juntos, lo que pasa es que Besone consigue... Los dos juntos, lo que pasa es que Besone se fue antes por una cuestión contractual, arregló antes, pero y Primo se los fue a dos- Chile, claro, y Primo se fue a Chile. Se fue a ser coordinador en una institución de Chile. Fue cuando consiguieron trabajo, ahí los dos se fueron. Entonces, veremos cómo esa estructura para abajo, realmente lo de Primo, se pisa en este instituto. Yo tengo entendido que mucha de su estructura quedó en Belgrano, muchos de los entrenadores quedaron en Belgrano. También el nuevo coordinador, siempre se me va el nombre, pero el nuevo coordinador de Belgrano, Borrelli, trajo gente propia, pero también mantuvo, digo, para darle una cuestión, hay entrenadores que se van por motus propios. Digo, el Leo Torres, por ejemplo, que era uno de los mejores entrenadores que tenía divisiones inferiores de Belgrano, se fue a ser ayudante técnico de la Tota Medina. Claro. Y se fue por motus propio, entonces también pasa esto. Bueno, veremos cómo se estructura eso. Y son trabajos que claramente, lo de Primo, ¿cuándo llegó a Belgrano? Porque seguimos viendo resultados ahora en Belgrano de lo que hizo Primo. Y mira, yo. Porque Moreno, Meriano, googleándolo, Marinaga, todos son gestión Primo Besone y división inferior, esa coordinación. Hoy entera. googleándolo me encontré una nota de Pablo Campos La Voz, de Primo en el 2013, hablando de lo exitoso que eran las inferiores de Belgrano en la Liga Cordobesa, que todavía le faltaba dar el salto de calidad en inferiores de AFA, pero que en ese momento creo que habían ganado las inferiores de todas las No, divisiones de la Liga pero Cordobesa. antes. Y te hablo 2013, o sea que para que ya ahí se vieran los resultados, estamos hablando de que debe estar... Si en el 2006 fue. El Bueno, descenso por eso de te Belgrano digo. fue técnico. O sea, en el Bueno. 2006 estaba en la estructura, 2007 en realidad fue con el segundo semestre, se va Ramaciotti, Grigol, termina el campeonato, Primo. Después viene Ferraro y cuando Primo se va de la primera, se va a divisiones inferiores de nuevo. O sea, estaba desde 2005, o sea, estaba desde Y bueno, si es siempre. 2005, entonces... 2007, 2008 ya estaba en coordinación de divisiones inferiores, ¿no? Pero bueno, son proyectos a muy largo plazo. No crean que ahora ya está. Sí, no o sea, van a toda salir, no van a estructura- salir 4 Dybala en un año, ¿eh? O capaz que sí, no sabemos porque cómo viene laburando el anterior, pero porque esta coordinación de Belgrano con Borrelli tiene frutos de lo que bien que se hizo en el trabajo anterior. Y Primo, yo no tengo duda que va a tener fruto de la coordinación anterior de Rubén Aníbal del Olmo. No tengo dudas. Porque Está bien, medianamente cuando veo uno- cómo pero laburan cuando en uno, inferiores, ¿no? pero a ver, también seamos buenos en el sentido de que si una dirigencia, la de Artima, puesta por Borrelli al margen de miles de argumentos que tendrá de afinidad o no con los que están de procesos anteriores, y ahora Cavagliato, entendiendo que también hace un buen trabajo, lo contrata Primo y es porque entiende que hay cosas que pueden mejorarse, ¿no? Sí, apoyándose en quién dijiste vos que escuchaba mucho. A Besone. Apoyándose mucho en Besone. Y bueno, está bien, pero no le Claro. fue mal a Cavagliato con Besone, ¿no? ¿O yo estoy equivocado? Pero por eso digo, pero si no estoy diciendo como No, crítica. te vamos a decir como se llama Che. ¿A quién le pregunta a Fede Besone, che, qué vuelta de tuerca? Y mira, está Daniel sin laburo, no está más en Chile. Y sí, Daniel hay que traerlo. Bueno, a mí me parece que es... Yo podría buscar siempre al con el que mejor te fue. Sí, yo no dudo, está yo creo que es un buenísimo. gran refuerzo para el instituto, ¿eh? Es un gran refuerzo para el instituto. Indudablemente, sí. Al nivel de Besone. Yo no tengo dudas, por lo menos. Yo tampoco.
De hecho, lamento que hoy Boneto no esté trabajando. Se lo digo a Marcelo porque es un obsesivo del fútbol y siempre me encantó cómo trabajó y lamentablemente quizás se cansó del sistema, pero era una persona extremadamente, para mí, para valorar y que debería estar trabajando, quizás sin esa exigencia, como decimos, ¿no? De, bueno, a ver, ¿y cuánto sacó? Y dale, ¿y qué vendimos? Pero bueno, compañeros, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Chao. Otro para ustedes, chicos. Me Buen encantaría programa. quedarme un poco más, pero gracias. Chau, chau. Mándenle saludos a Julio Gel. Abrazo grande. Chao.